La helada llegó un martes por la noche, a finales de abril. Habías mirado el pronóstico. Marcaba 40 grados. Bajó a 28. Te levantaste el miércoles por la mañana, fuiste al huerto y los viste. Los plantines de tomate que habías sacado adelante dentro de casa durante 8 semanas. Los que aclimataste con tanto cuidado. Los que trasplantaste apenas 4 días antes porque por fin la temperatura del suelo era la adecuada. Negros, mustios, perdidos, todos y cada uno. Te quedaste ahí un buen rato, más del que imaginabas. Luego entraste, te serviste café, te sentaste a la mesa y empezaste a calcular cuándo podrías volver a plantar. No el año que viene, esta misma semana. Ya estabas mirando qué quedaba en el vivero, qué podías sembrar aún con la temporada que faltaba. ¿Cuál era el plan B? Para el jueves por la tarde ya había plantines nuevos en la tierra. Cualquiera que lo viera desde fuera diría que pasaste página enseguida, pero sabes que no fue eso. Sentiste la pérdida, la sentiste en el cuerpo, pero también sabías, sin que nadie te lo enseñara, que la pérdida no era el final. Era una etapa, y la siguiente ya estaba empezando. Quienes cultivan un huerto afrontan la pérdida de otra manera que quienes no lo hacen. No mejor en el sentido de sentir menos, mejor en el sentido de poder absorberla, quedarse con ella y seguir adelante sin quedar destruidos. Y la razón no tiene nada que ver con la personalidad. Tiene todo que ver con lo que el huerto le enseña a tu sistema nervioso a lo largo de años de repetición. Hoy vas a entender por qué quienes cultivan un huerto manejan la pérdida mejor que los demás. Y la ciencia que hay detrás explica no solo por qué vuelves a plantar tras una helada, sino por qué los horticultores cargan con una forma de resiliencia ante el duelo que la mayoría tarda años de terapia en construir. El primer mecanismo es el más básico y es algo que ningún libro de autoayuda puede reproducir. El huerto enseña la pérdida como algo cíclico, no catastrófico. La mayoría de la gente en el mundo moderno vive la pérdida como un hecho único. La relación se acabó, se perdió el trabajo, la persona murió. Cada pérdida se vive como una ruptura en la trayectoria esperada. Algo debía seguir y se detuvo. El cerebro procesa eso como una violación de expectativas, y la respuesta emocional es proporcional a la distancia entre lo esperado y lo ocurrido. Quien cultiva la tierra vive la pérdida de otra forma porque el huerto la presenta como una fase recurrente y previsible dentro de un ciclo más grande. Hay semillas que no germinan, plantines que mueren por el choque del trasplante, plagas que arrasan un cultivo, heladas que matan en abril, sequía que agota en julio, calor que marchita en agosto, enfermedad que se extiende en septiembre. Cada temporada trae varias pérdidas, y tras cada una pasa lo mismo. La tierra sigue, los bancales siguen, las semillas siguen, y el ciclo vuelve a empezar. Después de años de esa repetición, el sistema nervioso del horticultor se recalibra. La pérdida deja de codificarse como catástrofe. Se codifica como estación, como algo que ocurre, duele, pasa y antecede a la renovación. No es una postura filosófica, es una adaptación neurológica. El cerebro aprende de verdad, a través de cientos de experiencias directas que pérdida y continuidad conviven. Y una vez que ese aprendizaje se asienta, se traslada. Quien pierde un cultivo en agosto procesa la pérdida de un trabajo en octubre con la misma base neural. Esto duele, esto es real y esto no es el final. El segundo mecanismo explica por qué quienes cultivan se recuperan antes y actúa a través de las manos. Después de una pérdida, la mayoría entra en un periodo de impotencia. No hay nada que puedan hacer. Eso ya no está. El trabajo se perdió. La persona no va a volver. Y en esa impotencia, el cerebro entra en un estado que los psicólogos llaman indefensión aprendida, una condición en la que la incapacidad percibida de influir en los resultados lleva a la pasividad, al repliegue y a una depresión cada vez más profunda. El huerto no permite la indefensión aprendida. Después de que la helada mate los tomates, enseguida hay algo que hacer. Retirar las plantas muertas, mejorar el suelo, empezar nuevas semillas, trasplantar reemplazos. La pérdida genera una lista de tareas y esa lista activa el circuito de recompensa, impulsado por el esfuerzo que documentó la doctora Kelly Lambert en la Universidad de Richmond. Tus manos están ocupadas, tu cuerpo produce resultados visibles. El cerebro recibe dopamina y serotonina como respuesta al esfuerzo con resultados tangibles. No estás indefenso, estás reconstruyendo. Y el acto de reconstruir físicamente con las manos, en la misma tierra donde ocurrió la pérdida, es uno de los antídotos más potentes que existen contra la parálisis del duelo. No procesas la pérdida pensando en ella, la procesas compostándola, literalmente. Las plantas muertas van al compostero, se descomponen, se vuelven tierra. Esa tierra alimenta la siguiente siembra. Lo que murió
se convierte en la base de lo que vivirá después. No es una metáfora que elegiste, es un proceso que realizas, y tu cerebro lo registra en un nivel más profundo que el lenguaje. El tercer mecanismo tiene que ver con el apego y explica algo que quienes cultivan entienden de forma intuitiva, pero rara vez ponen en palabras. Quienes cultivan crean vínculos con seres vivos que saben que van a morir. Toda planta anual es temporal por naturaleza. La plantas sabiendo que no sobrevivirá al invierno. La cuidas sabiendo que su vida se mide en meses, no en años, y lo haces de buena gana, una y otra vez, plenamente consciente de que el final está contenido en el principio. Eso es radicalmente distinto de cómo la mayoría forma sus apegos. La mayor parte de los vínculos humanos se crea con una suposición implícita de permanencia. La relación durará, la amistad seguirá, la persona estará aquí. Cuando esa suposición se rompe, el duelo se agrava por la traición de la expectativa. No se suponía que iba a perder esto. El vínculo del jardinero nace de un pacto implícito distinto. Voy a cuidar esto, sabiendo que terminará, y aún así elijo cuidarlo. Eso no significa que la pérdida duela menos. Significa que no carga además con el peso de unas expectativas traicionadas. El final no fue una sorpresa, fue una estación. La investigación sobre el duelo anticipado, realizada en varias instituciones, entre ellas la Universidad de Louisville, ha mostrado que las personas preparadas para una pérdida, que tienen tiempo para asumir su inevitabilidad, se recuperan antes y mejor que quienes sufren una pérdida repentina. Todo jardinero, en cada estación, practica esa aceptación anticipada. Llegará la helada, las plantas de temporada morirán, las perennes entrarán en reposo, y la próxima primavera empezamos de nuevo. Es un ensayo del duelo a una escala que ningún ejercicio terapéutico puede igualar, porque se vive, no se imagina. El cuarto mecanismo lo conecta todo con la propia tierra. Cuando una planta muere y la retiras del bancal, cuando te arrodillas en la tierra para arrancar las raíces, cuando remueves el suelo para preparar la siguiente plantación, estás en contacto físico con una tierra que contiene Mycobacterium vaccae. El Dr. Christopher Lowry, de la Universidad de Colorado, identificó esta bacteria del suelo como un potente activador de las vías de serotonina en el cerebro. La serotonina regula no solo el estado de ánimo, sino también la resiliencia emocional, la capacidad de absorber un golpe sin desestabilizarte. El momento es asombroso. Justo cuando estás procesando una pérdida, cuando tienes las manos en la tierra apartando lo que murió, tu cerebro también recibe un impulso directo de serotonina gracias a esas bacterias del suelo. El jardín no solo te enseña filosóficamente sobre la pérdida, te sostiene químicamente mientras atraviesas el duelo. Ningún terapeuta puede recetar bacterias del suelo, ninguna farmacia tiene Mycobacterium vaccae. El jardín te lo da de forma automática, exactamente cuando más lo necesitas, después de lo que no sobrevivió. Así que esto es lo que realmente distingue a los jardineros frente a la pérdida. No es que sientas menos, sientes la misma pena que cualquiera. Duele la helada que arrasa 5 meses de trabajo, duele la enfermedad que se lleva la planta que criaste con semillas de tu abuela. Y duele, a su manera silenciosa, la temporada que simplemente no dio fruto pese a todo lo que hiciste. Pero el dolor te atraviesa de otra forma. Llega, se siente y se va. Porque tu sistema nervioso ha sido entrenado, tras años de repetición estacional, para registrar la pérdida como algo temporal. Porque tus manos tienen algo que hacer justo después, evitando la parálisis de la impotencia. Porque tu forma de apego ya incluye un final, y eso elimina el shock de las expectativas rotas. Y porque la propia tierra, la tierra real en la que te arrodillas, mientras retiras lo muerto, aporta una sustancia que ayuda a tu cerebro a procesar lo ocurrido. ¿No leíste un libro sobre resiliencia? ¿No fuiste a un taller? La convertiste en compost, estación tras estación, año tras año, y sin saberlo, construiste el sistema de procesamiento del duelo más sólido que la ciencia ha identificado. Está en tus manos, está en tu tierra, está en el bancal vacío que ya espera la próxima semilla. Si es la primera vez que estás aquí y te reconociste en lo que acabas de oír, suscríbete. Este canal está hecho para gente como nosotros. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la pérdida más dura que tu jardín te ha enseñado a llevar? No la planta en sí, sino lo que te enseñó sobre soltar y empezar de nuevo. Quiero leerte.